Buenas y que Dios les bendiga a todos. Hoy vamos a hablar de la festividad, una solemnidad de esta iglesia, de uno de esos 30 santos de la vida consagrada que son patronos permanentes de nuestra iglesia. Hoy le toca, porque es su día, aunque su día yo siempre lo celebro doble. Lo celebro el 30 y lo celebro el 1 de octubre, 30 de septiembre y 1 de octubre. Estamos hablando de María Francisca Teresa Martín Guerin. Bueno, ¿y quién será esta persona, verdad? Pues les diré que escribió una obra que para mí es un libro de cabecera, que se llama Historia de un alma. Esta niña, María Francisca Teresa Martín Guerin, la conocemos en el orbe como Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, o simplemente Teresa de Lisieux o Santa Teresita del Niño Jesús. Muchos confunden a Santa Teresita, sobre todo en las religiones de Yoruba, y dicen, bueno, porque hay una orisha que lleva el nombre que es Oya, y se dice, bueno, en el sincretismo afrocubano se dice Santa Teresita. No, Santa Teresita del Niño Jesús es una y Santa Teresa de Jesús es otra. ¿Qué pasó? Que las dos son doctoras de la iglesia. Miren ustedes qué cosa. Las dos Teresas que tenemos son, las dos doctoras que tenemos, bueno, hay más, gracias a Dios hay más mujeres doctoras de la iglesia, pero está Santa Teresita y Santa Teresa. Por eso a veces para diferenciar se dice Santa Teresita del Niño Jesús y Santa Teresa de Jesús. Si lo digo, los dos parecen la misma persona, ¿cierto? Por eso es que a veces para diferenciarlo, sobre todo en los seminarios o cuando hay que hablar de una solemnidad y las personas se equivocan, decimos Santa Teresita de Lisieux, francesa, y Santa Teresa de Ávila. Esa es la única forma que tenemos de diferenciarlas, porque las dos se llamaban igual. O no igual, porque Santa Teresita del Niño Jesús realmente era Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, pero esa parte de la Santa Faz no se quedó nunca. Y por tanto se llamó, en la cultura popular, se llamó desde su infancia, desde que era hermana, en el convento siempre le decían Teresita del Niño Jesús. La hermana Teresita del Niño Jesús y Teresita del Niño Jesús y Teresita del Niño Jesús. Ella es la que añade de la Santa Faz. Y así se ha quedado. O sea, hay una Santa Teresita del Niño Jesús, que es Santa Teresita de Lisieux, y Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila, que es una española y la otra es francesa, y épocas totalmente distintas. Una se celebra el 1 de octubre, que es Santa Teresita, de la que hablaremos hoy, y otra se celebra el día 15 de octubre, que con ella hay una curiosidad porque murió el día 4, pero ese día cambiaba el calendario propuesto por el Papa, y por tanto Santa Teresa murió un día 4 y se enterró un 15 de octubre. No, es que el Papa, al cambiar el calendario, las personas durmieron el 4 de octubre, y cuando amanecieron, como el Papa le puso más días, le sumó 11 días, pues era 15 de octubre. Esto es algo que les contaré cuando lleguemos a Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila. Santa Teresita de Lisieux o Santa Teresita del Niño Jesús nace en Alençon, Francia, el 2 de enero de 1873. Muere en Lisieux el 30 de septiembre de 1897. Pero fíjense, murió el 30 de septiembre. Esa fecha nosotros la tenemos también como solemnidad ya desde la noche. Y todo el día 1, que es su día, su festividad, el día que la iglesia de Roma aprobó que fuese 1 de octubre, aunque con el viejo orden era el día 3, luego con el nuevo orden es día 1 de octubre, nosotros la celebramos 30 y 1. Por eso le digo que es una santa que tiene aquí dos solemnidades, 30 y 1, desde la noche del 30 y el día 1. Bueno, como les decía, fue carmelita descalza. Fíjense, siguió los pasos de Santa Teresa. Carmelita descalza, la canonizaron en el año 1925 y la proclaman doctora de la iglesia el 19 de octubre de 1997, el Papa de Roma, Juan Pablo II. Bueno, miren, de la vida de Santa Teresita habría que hacer tomos. Para mí es una de las santas más
bellas de las que podemos hablar. Bella, ¿por qué? Y lo vamos a ver en este pequeño podcast que sirva realmente de un homenaje del alma a ella, realmente, porque ella en su libro Historia de un alma nos relata que Dios no nos hace perfectos, nos hace maravillosamente complejos. La perfección no existe en el hombre. El hombre no es perfecto. Y Santa Teresita, que nace en ese lugar de Normandía, en su libro Historia de un alma, miren, nos habla, ella dice que era una niña tan pesada, una niña repelente. O sea, no es como la historia de otros santos que dicen, era santo desde pequeñito. No, era una niña muy inteligente. Eso sí, nadie lo dudaba. Pero también era una niña caprichosa. O sea, era una niña. Y esto es importante. Y por eso yo cuando hablo de Santa Teresita lo hago con mucha emoción. Porque Santa Teresita visibiliza los problemas del hombre. Visibiliza lo que es ser santo. Pensamos que los niños desde que nacen santos. No. Y Santa Teresita en su libro Historia de un alma, uno hasta se echa a reír de las maldades que hacía. Y uno dice, esta después fue santa. Esta después amaba a Dios. No, lo amó siempre, pero hacía sus trastadas. Frases célebres de ella que decía, no le tienes miedo a Dios. Y decía, ¿cómo voy a tenerle miedo a un Dios que se hizo tan pequeñito por mí? Eso eran de esas frases inteligentes de Santa Teresa. Bueno, nace en Normandía. Ustedes saben, ya le dije, Normandía está en el noreste de Francia. Nació el 2 de enero. De 1873. Sus padres son beatos, ambos. La iglesia los incluyó en el libro de los beatos. Les hacen falta unos milagros que creo que los van a tener pronto. Se llamaba su padre Luis Martín y María Celia Guerin. Tuvieron 9 hijos, 4 murieron muy pequeños y solo sobrevivieron las 5 niñas. María, que nació en 1860 y murió en 1940. Paulina, que nació en 1861 y murió en 1951. Leonie nació en 1863, murió en 1941. Céline, que es la que la sobrevivió a todas, que nació en 1869 y murió en 1959. Y Teresita era la menor de todas ellas. Cabe decir que todas las hermanas, todas ellas eran religiosas, fueron a la vida religiosa. Hay un hecho que yo creo que lo anoté para que no se me pasara, porque los podcasts, recuerden que yo tengo que buscar la forma de compaginar todo el trabajo, más tratar de sintetizar la vida de estos santos para que les llegue una información veraz, una información útil. Y es que con Santa Teresita he tenido que devanarme los sesos. Miren, hay un hecho que ocurre el 28 de agosto de 1877. Y por eso dije, esto tengo que anotarlo para muchas mujeres que oyen estos podcasts. Y muchos hombres también. Porque su madre muere ese día a causa de un cáncer de mama. Sirva entonces, encomiendo a todas las mujeres que me oyen, que estén padeciendo de este mal. Se las encomiendo a la beata María Celia Guerin, la madre de Santa Teresita, que le falta unos milagros para canonizarle que sea santa. Creo que se lo merece. Fue una mujer que luchó. El cáncer de mama nunca pudo con ella. Y creo que el cáncer de mama hoy sigue siendo un problema que está en vías de solución. A esas personas que estén pasando por un cáncer de mama, sea recurrente, sea de nuevo descubrimiento, sea que estén en su casa diciendo, me han descubierto esto, miren, les voy a decir algo, la misericordia de Dios siempre es más fuerte que cualquier enfermedad. Y los santos interceden por nosotros. A ustedes les digo, como dijo Santa Teresita, miren, Santa Teresita sufrió tanto en la vida. Después en su adultez sufrió tanto, pero tanto que decía, el día que yo llegue al cielo, el Señor no me va a poder decir que no a nada, porque yo a Él no le dije que no a nada en la tierra. O sea, esas eran esas frases de Santa Teresita que llenaban a las personas. Son esas frases de Santa Teresita que uno lo descolocan, ¿verdad? Decía así, cuando llegue al cielo, a mí el Señor no me puede decir que no a nada de lo que yo pida, porque le voy a pedir por todos los que me necesiten, y Él no me puede decir que no, porque yo aquí en la tierra he sufrido mucho y nunca le he dicho que no a nada. O sea, es una niña que se impone. Entonces, encomiendo a
todas esas mujeres que estén pasando por esta enfermedad, que les digo, tendrá cura y se curará, ¿cómo no? Esto yo no se los digo porque me lo dijo un ángel ni por revelación, se los digo porque siempre la misericordia de Dios ha demostrado ser superior. Cuando el COVID pensamos que nos íbamos a morir todos decíamos, si cogemos el COVID nos morimos. Realmente hubo muchas muertes, pero vino una vacuna, la ciencia está avanzando, ahora se habla de tabletas, incluso yo nunca hablo de mí, pero mi madre padeció hace unos años un cáncer de mama y les digo, es muy prometedor lo que hay, no es el fin. Y encomiéndense a María Celia Guerin, yo las encomiendo a todas. Le pido mucho siempre a María Celia Guerin y a Santa Teresita que derrame esas rosas que dijo que derramaría sobre todo el que hiciese un bien. Así que este día vamos a regalarle a todas esas mujeres unas rosas como muestra de que la curación está en camino y que esto no es el fin. Aunque siempre digan que es el fin, no es el fin. Aunque crean que es el fin, no es el fin. Aunque los médicos digan que es el fin, no es el fin. Nunca está en esas manos. Está en las manos de Dios el destino del hombre. Cuando su madre muere, Teresita tenía solo 4 años. Entonces, su padre, Luis Martín, decide irse con la familia a la ciudad de Lisieux. Por eso es que de ahí él toma ese nombre, porque no nace en Lisieux. Las personas piensan que no nace en Lisieux. Nace en Alençon, que es Normandía, pero desde chiquitita, con 4 años, la llevan a Lisieux, donde reside la familia materna. Ahora, van a casa de la familia materna porque Celia, la madre, antes de morir, cuando ya el cáncer se había propagado mucho, hace prometer a sus hermanas, sus parientes, iban a que cuidaran de sus hijas y ellas le prometieron que las iban a cuidar como si fuesen suyas después de su muerte. Entonces por eso es que Martín las lleva, Luis Martín el padre las lleva a vivir con la familia materna. Desde muy pequeñita ella ya viene sintiendo vocación religiosa. Ya venía pensando en esto lo estaba tomando en cuenta. A pesar de ser una niña, como les digo, malcriada, repelente, pero la muerte de la madre le causó yo digo que en aquella época no llevaban a los niños tanto a los terapeutas, pero que sería bueno que los hubiesen llevado porque crea cicatrices en los niños que salen después, como veremos en Santa Teresita. El caso es que ella siempre dijo que si le ponían un nombre, a ella le gustaría llamarse Teresa del Niño Jesús. Y fíjense qué casualidad, en una visita al convento, la madre, la priora, le dice, cuando vengas a vivir con nosotras, mi querida hija, te voy a llamar Teresa del Niño Jesús. La santa lo interpreta como una señal, una delicadeza, una señal, porque ella no había hablado esto. Siempre había dicho que se quería llamar Santa Teresita del Niño Jesús y la madre priora, cuando la ve, le dice, cuando vengas a vivir con nosotras te voy a llamar así. O sea, algo que ella ya había pensado, la otra va y se lo confirma, como si le leyese la mente. Ahora bien, cuando les explicaba de los shock y los traumas infantiles, los desórdenes de estrés postraumático y por qué siempre tenemos que ver que los problemas de los niños no salen al momento, señores, salen después. Teresa, antes de cumplir los 10 años, empieza a sufrir de unos temblores extraños. Empezaba a temblar. Según las narraciones, empezaba a temblar a los 10 años. Tendría 9 años. Empezaba a temblar. Unos temblores horribles. Después que esos temblores pasaban, ella se quedaba mal, débil, y volvían los temblores. Entonces, fíjense, en el 1882 pasó un tiempo y entonces llaman a un médico que se llamaba Alphonse H. Nota, que diagnostica la enfermedad de Teresita como una, cito lo que dijo el médico, una reacción a una frustración emocional con un ataque neurótico. Y se lo atribuyen a que su hermana, que la adoraba, o sea, se adoraban, ellas eran las hermanas más pegaditas siempre, que era Paulina. Paulina se fue
al monasterio Carmelita de Lisieux el 2 de octubre de ese mismo año. Lo que se ha podido extraer con psiquiatras de este momento es que ella padecía realmente de un desorden de estrés postraumático o de un tipo de esquizofrenia. Yo siempre les cuento estas partes de los santos porque es que hasta los santos, señores, se enfermaban. Ahora hablan de un santo y ningún santo estaba cojo, ningún santo le dolía un hueso, ningún santo le dolía nada. No, señores, los santos han tenido. Santa Teresa de Jesús con sus experiencias místicas se decía que tenía un desorden parafrénico y bueno, se ha estudiado la mente de estos santos. Incluso hace poco se exhuma Santa Teresa de Jesús en España para estudiar de qué padecía. Y yo les cuento esto porque siempre es esa imagen del santo con la aureola de santidad, preciosos, bellos, rosados, como si no hubieran sufrido nada en el mundo, no tenían enfermedades, la enfermedad mental si la tenían se la quitan. Y es que Santa Teresita del Niño Jesús visibiliza ese problema. No quiere que se oculte nada de lo que le pasa en su vida. Bendita sea. Porque hoy todo el mundo tapa y oculta. Y cuando las cosas explotan, explotan así. Y la diagnostican con ese ataque neurótico. Que le daban ataques neuróticos por un estrés emocional, porque se le va. Y dicen, no, es porque se le va Paulina. Y, señores, se le va la madre con 4 años. Quien le quede a su padre era un poco, parece que seco. Un trato, imagínense. En aquella época ustedes saben que el machismo y las cosas eran distintas, aunque fue un padre amoroso y cariñoso. Pero ustedes saben que el amor de antes no es el amor de los padres ahora. Eso de que tomamos a nuestros hijos y los besamos y los abrazamos, antes el trato con los padres era muy distante. Entonces su madre estaba todo el tiempo con ella, pero también estaba su hermana Paulina. Se muere la madre y luego se le va Paulina a una vida en el monasterio Carmelita de Lisieux, que es de clausura, no se puede ir a ver. No es como ahora que podemos ir a ver a las monjitas de clausura, hablar con ellas a través de las rejitas y eso. En aquel momento no se podía. Y bueno, Paulina se había ido el 2 de octubre de ese mismo año. Pasan los meses y empieza a sufrir unos dolores de cabeza. Pero ya estos dolores de cabeza comienzan con alucinación. O sea, ya no solo era el dolor de cabeza, sino que veía cosas y oía cosas. Por eso se decía que era un tipo de esquizofrenia. El caso es que la familia se desespera y en aquel momento no se sabía mucho ya de esto. Se sabía de los orates, dementes y locos. No existían términos ni para la ansiedad, ni para la depresión. Todo el mundo era neurótico. Loco, orate, o sea, la psiquiatría yo creo que incluso todavía está en pañales y la psicología también. El caso es que la familia cuando la ve así, dice, preparémonos porque se va a morir y empiezan a encargar misas para su curación en el santuario de Nuestra Señora de las Victorias en París. Estuvo todo ese tiempo padeciendo esos dolores de cabeza, las alucinaciones, los temblores. Y el 13 de mayo de 1883, Teresita se cura milagrosamente. En su lecho de enferma dicen que al contemplar la imagen de la Virgen María que la habían llevado a su habitación, y dice que ella ve a la Virgen María que le sonreía y que irradiaba un cariño, una bondad nunca antes vista. Ella se decía, aquí lo anoté, lo que decía, la Santísima Virgen me ha sonreído, dice Santa Teresita, qué feliz soy. Esa fue una de sus frases, la Santísima Virgen me ha sonreído, qué feliz soy. Porque dicen que la Virgen como tal esa imagen la sacó de su alucinación en cosas malas a alucinaciones en cosas bellas. Porque ella veía que la Virgen le sonreía, que la mimaba, que se le acercaba, que le ponía un rostro amable, bueno, estas cosas. Y entonces se decía que cambió una alucinación por otra. Yo no les sé decir qué fue lo que sucedió, pero recobra al instante su buena salud, comienza a comer porque no comía, y bueno, su padre y su hermana alegres y contentos. Llega la Navidad, en la Navidad ocurre un hecho, que ella fue a buscar en los zapatitos de Papá Noel los regalos, no estaban los regalos, bueno, hay un altercado con el padre, y dice que esa Navidad fue como su conversión ya de que quería dedicarse a la vida consagrada.
y empieza a orar por las personas y a hacerse hijos espirituales. Oye entonces hablar de un hombre que había asesinado a 3 mujeres en París. El nombre del asesino era Enrique Pranzini, era un italiano. Y Teresita decide adoptarlo y dice que ese va a ser su primer hijo espiritual. Comenzó a ofrecer sacrificios, misa, con ayuda de su hermana Celine, para que ese señor se convirtiera, para alcanzar de Dios la conversión de este hombre pecador, redimirlo antes de que lo ejecutaran, porque lo condenaron a muerte. Y pide, si es cierto que este es mi hijo espiritual, y si es cierto que todas las oraciones que yo he hecho y todos los sacrificios, los ayunos, las mortificaciones que he hecho por este hombre son ciertas, o sea, han llegado al cielo, yo quiero tener una prueba de esto. Se dice que el 31 de agosto de 1887 el hombre va a ser ejecutado. Cuando leen la sentencia, ella se entera por el periódico La Croix, en español es La Cruz, el periódico La Croix, donde dice que aunque Pranzini no quiso confesarse cuando lo suben al patíbulo, que era una guillotina, cuando aquello se seguía fusilándonos, se seguía aplicando la pena de muerte por la guillotina, cuando le ponen ya el cuello ya para que lo decapiten, el hombre dice un momento y pide un crucifijo. Y empezó a besar el crucifijo, a besarlo y a besarlo, a besarlo. Eso lo leía en el periódico y sintió entonces que sus plegarias habían sido escuchadas. Muy feliz se pone y dice, voy a entrar al convento, voy a tomar los hábitos. Tenía 14 años y ya quería convertirse religiosa. El 26 de mayo del 87 le pidió a su padre permiso para ingresar en el Carmelo de Lisieux. Su padre le da la bendición, se pone muy alegre y marcha ella para el Carmelo. Ahora, cuando llega al Carmelo, le dicen, bueno, tiene que hablar con el padre superior porque no puede entrar, porque es todavía menor. Fueron de ahí a ver al obispo de la diócesis. Teresita lo dice, ella no se cansaba, y el obispo le dice que no. Entonces ya va a cumplir 15 años y dice, bueno, pero por un tiempito que falta, pero ¿por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Y como ella decía, le daban sus pataletas. ¿Y qué dice? Voy a ir a ver al Papa León XIII. Voy a ir a ver al Papa a Roma para que él me dé una dispensa. Con esa dispensa el obispo y el padre me tienen que dejar entrar al Carmelo. Bueno, ¿qué le dice León XIII? Obedezca las instrucciones de sus superiores. La forma de vida que usted pide es una vida de obediencia. Obedezca entonces a su padre espiritual y obedezca al obispo de su diócesis. Bueno, para ella eso fue una desilusión. Ir a Roma a ver al Papa y que el Papa te conteste así, no le da el permiso. Hasta que le llega el permiso solicitado. Y el 9 de abril de 1888 es recibida formalmente en el monasterio de las Carmelitas Descalzas de Lisieux, donde estaba su hermana Pauline. Le llega 3 meses después de que se lo pida el Papa. Por lo tanto, con 15 años de edad entra en el convento. Como bien les decía, ya estaba su hermana Paulina, pero no solo Paulina, María había entrado hacía un tiempo también. Ahora, los primeros meses dentro del monasterio no fueron buenos, fueron muy duros, porque le pusieron los trabajos que ella nunca había realizado, los trabajos que no le daban a nadie se los dieron a ella. A ella le costaba bastante hacer las cosas a la perfección, como ella quería que le saliesen. Era muy perfeccionista. Entonces sus hermanas y las demás novicias y las demás monjas que estaban empiezan a ayudarla en los trabajos que hacía y ella se los prohíbe. No me faciliten los trabajos, no me ayuden de ninguna manera.
Como sucede con todo en la vida, la que la recibe es la misma madre que le había dicho, cuando vengas a vivir con nosotras te voy a poner Teresita de Jesús. Bueno, pues esa mujer tan noble que la había prácticamente predestinado con un nombre, empezó a tratarla ella fríamente. Le exige más que a todas y la empieza a humillar. Realmente vienen las humillaciones. Todo esto está en sus textos, todo esto está en lo que hablan las hermanas. Realmente la Madre Superiora dicen que veía como que una posible santidad y quiso ponerle la zancadilla. Eso también le sucedió a Santa Bernardita Subirú. Entonces, un poco que todas esas humillaciones ella las sufrió en silencio. Y incluso hasta exculpa a la Madre Superior, porque dice que todo eso lo hace para para formarle un carácter propio de la vida religiosa y para que dejara de lado cualquier rastro de orgullo, de niñería, de esa vanidad. O sea, por eso yo digo que ella era una monja rebelde, porque realmente ella llega, pero la Madre Superior dice, una muchachita aquí con 15 años es una niña, entonces vamos a llevarla bastante duro para que sepa que aquí no es la vida que vivió en la casa del padre, que era todo, podríamos decir, era una niña bastante mimada. Por eso es que siempre ha quedado en duda si realmente las humillaciones fueron por bien o por mal. Santa Teresita dice que fueron por su bien. Esperemos que eso sea así. Y a quienes pueden darnos testimonio de eso no está. Comienza a sufrir pruebas de fe desde el 5 de abril de 1896 hasta que muere. Ella estuvo unos meses que no quiso ni escribir, decía, no quiero escribir, no sea que blasfeme. Porque incluso estando muy enferma, ya en cama, ella tiene una crisis de fe. Es que tampoco los santos han pasado y han dicho, me voy a morir, qué bien, qué felicidad, ay, me voy. No, señores, los santos no eran así. Los santos también decían, ¿por qué tengo tanto dolor? ¿Por qué me duele esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo que ser tan jovencita y estar padeciendo? Y era normal. Es doctora de la iglesia, no por gusto, porque sus textos no son heréticos. Sus textos son los de una persona que quiere alcanzar la santidad, pero que no es una santa de nacimiento. No es una persona divina puesta en un altarcito. No, es una persona que le recrimina a Dios hasta por qué me siento mal. ¿Por qué me estoy enfermando? ¿Por qué estoy así? Y es que todos tenemos crisis de fe porque Dios no nos hizo perfectos y ella por eso es una santa que hay que leerse para que ustedes sepan lo que es ser santo y quitarnos de la cabeza ese concepto que tenemos de que los santos eran y son. Y no, santos estamos rodeados de santos diariamente. Entonces ella empieza a enfermar cada vez más seguido. No se vuelve autocompasiva, sino que asume ese dolor ofreciéndoselo a Jesús, siempre se lo ofrecía. Y decía que ese dolor también la hacía copartícipe de su gloria, de la gloria de Cristo, de la pasión. Y otras veces en su diario no escribe nada. Y decía, no escribo por no blasfemar. ¿Qué quiere decir? Que esos días eran días pésimos para ella. Enferma de tuberculosis. Una tuberculosis muy agresiva. Realmente la salud empeoró en el último año, pero a pasos agigantados. Los 2 últimos meses, ahí sí sufrió. Es cuando casi no escribe mucho, pero ya le empiezan a enviar cartas. Las personas ya se empieza a regar la fama de santidad. ¿Por qué empieza a sufrir mucho? Porque empieza a faltarle el aire. No podía respirar. Se dice que respiraba como un sorbo de vida. Y cuando cuando el médico la trata, la ausculta, se dan cuenta que lo que le quedaba era un pedacito de pulmón, que decían que era un pedacito de pulmón que sería unos 10 centímetros de pulmón, decían que era lo que tenía. Yo creo que esto fue un poco de exageración. Realmente, lo que sí sabemos es que la tuberculosis, que respiraba por un hilito. Era un hilito lo que podía respirar, ya no podía. Y así estuvo 2 meses. Y
estuvo en una agonía. Ya los últimos 2 meses fueron así, pero los últimos 2 días, según las hermanas que estaban al lado, decían que daba dolor que el Señor no se la llevara. Decían que el Señor se la lleve, que el Señor se la lleve, que no sufra más, que no sufra más. Y bueno, la agonía termina a las 19:20 del 30 de septiembre de 1897. Dicen que sus últimas palabras fueron: oh, le amo, mirando al crucifijo. Pide que la levanten. Hace como para incorporarse. Las hermanas la levantan un poquito, pensando que era para alcanzar más aire. Y mira nuevamente el crucifijo y dice: Dios mío, os amo. Y allí murió. Dicen que murió como en un éxtasis, porque pudo incluso erguirse y mantenerse erguida. Dicen que después de la muerte el rostro era un semblante rozagante, de color, y tenía un crucifijo entre las manos. Murió con los ojos abiertos, mirando fijamente. La mirada coincidía con una estatua de la Santísima Virgen que la habían instalado frente a ella. Ella pidió antes de morir eso: un crucifijo y la imagen de la Virgen para calmarla. Pero cuando le daban los ataques de falta de aire, imagínense ustedes. Esta es la vida de Santa Teresita de Lisieux. Murió con 24 años. Miren qué vida tan corta, pero tan próspera. Yo siempre digo, lo importante en la vida no son los años, sino la intensidad con la que se viven los años. Hay personas que viven la vida un día. Hay personas que viven en un día 100 años. Si lo saben aprovechar, las 24 horas del día viven por cada hora un año. Le sacan ese provecho. Yo les deseo que tomen conciencia hoy sobre tantos problemas que nos angustian, sobre el cáncer de mama, sobre las enfermedades pulmonares, sobre la santidad. ¿Qué puedo decirles? Piensen hoy en todo. Piensen hoy en la vida y disfrútenla. Porque Dios nos dio la vida para disfrutarla. Se la dio a Santa Teresita de Lisieux muy breve, pero ella lo disfrutó. Pudo hacer todo lo que quiso. Y siempre dijo, les recuerdo esta frase, decía: cuando llegue al cielo, todo lo que me pidan yo lo voy a conceder. Siempre decía eso: si yo llego al cielo, todo lo que las personas me pidan lo voy a conceder. Y por eso es que es una santa tan popular y tan de la gente común. Porque Santa Teresita es la única a la que nadie le pide de rodillas. Increíblemente. En nuestros países siempre nos arrodillamos delante de cualquiera. Pero en ese concepto francés, en ese concepto europeo, que saben bien cuáles son los santos en los que se arrodilla, pues Santa Teresita nadie se le arrodilla. Las personas pasan por delante y hablan con Santa Teresita como una amiga, porque es que así lo quería ella, así hablaba ella. Entonces empecemos a ver a los santos como amigos, no como santos, sino como amigos, como personas que nos ven, que están, que pueden interceder ante Dios, interceder en algo. Siempre he dicho, los santos, entre el hombre y Dios no hay un mediador, sino hay personas que por sus méritos dicen a Dios: por mí, por ese amor que te di, cura a este, salva al otro, hazle un milagro, porque los santos no hacen milagros. Pero Santa Teresita sobre todo dio la explicación teológica de lo que hacen los santos. Decía: cuando yo llegue al cielo, nada de lo que las personas me pidan y nada de lo que yo le pida al Señor, Él me va a poder decir que no. Porque yo es que en la tierra he sufrido mucho y nunca le he negado nada. Por tanto, Él a mí no me puede negar nada cuando yo llegue al cielo. Esa es la relación entre los santos y nosotros. Que Dios les bendiga y hasta un próximo encuentro.